El 19 de mayo de 2017, el rapero y personalidad de redes sociales de Chicago, Lamanta Taido Reese, respondió a un insulto sobre su madre, de Mario Mick Gates, con solo un emoji de cara sonriente burlona. Lo que ocurrió después sorprendió a todos los que pensaban que era solo una publicación. Aquí hay 9 influencers que faltaron el respeto a las pandillas equivocadas. ¡Me dispararon! ¡Hermano! ¿Qué pasó? El 20 de junio de 2024, Gabriel Sarmiento estaba en vivo en TikTok, hablando sin consideración ante miles de personas, cuando de repente su madre gritó. Un sonido de golpes sacudió la casa y cundió el pánico. Por miedo, dio su dirección, pidiendo ayuda, sin darse cuenta de que eso marcaría el principio de su fin. El hombre en el centro de ese caos era Gabriel Jesús Sarmiento, conocido en internet como Unleaks, un creador de TikTok de 25 años con unos 80,000 seguidores. Era conocido como un denunciante digital que usaba su plataforma para exponer las operaciones más oscuras de Venezuela, la corrupción policial, la extorsión y la banda más temida del país, el Tren de Aragua. Pero ¿cómo termina un chico de un barrio difícil haciendo enemigos tan poderosos que prefieren matarlo antes que dejarlo seguir hablando? Retrocedamos un poco. Gabriel creció en el estado de Aragua, una región famosa por su actividad criminal. Al principio, su TikTok era ligero, humor local, vida cotidiana, tal vez uno que otro reto en tendencia, pero a medida que su audiencia crecía, comenzó a publicar contenido más atrevido. Cuando ya tenía más de 77,000 seguidores y más de 1 millón de me gusta, su página se había transformado en algo mucho más arriesgado, un escenario para denunciar la corrupción. A diferencia de otros creadores, Gabriel no se guardaba nada, daba nombres, publicaba fotos e incluso acusaba a la policía de dirigir redes de extorsión. Aseguró haber sido secuestrado por una unidad policial llamada DAET, Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas, y etiquetaba directamente al ministro del Interior de Venezuela y al gobernador de Aragua en sus publicaciones. Ya no era entretenimiento, era activismo puro, crudo y sin filtros. Y entonces llegó su jugada más audaz: perseguir al Tren de Aragua, la pandilla más poderosa de Venezuela. No se trataba de una banda callejera de poca monta. Dirigían redes de narcotráfico, tráfico de personas y extorsión por toda Latinoamérica. Estados Unidos incluso los ha catalogado como organización terrorista. Su líder, Héctor Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero, escapó durante una redada en 2023 que desmanteló su prisión Fortaleza en Tocorón. Para la mayoría, incluso pronunciar su nombre en voz alta es arriesgado. Pero Gabriel se burló de él públicamente. Él no solo criticó a la banda, también ridiculizó su poder, expuso sus amenazas e incluso compartió mensajes que, según él, provenían de sus contactos dentro de las cárceles. Acusó al Tren de Aragua de silenciar a sus críticos con ayuda de aliados en la policía, borrando la línea entre los policías y los criminales. También arremetió contra grupos rivales como el Tren del Llano, ampliando aún más su lista de enemigos. En resumen, Gabriel se convirtió en un blanco del tamaño de una valla publicitaria, y las amenazas comenzaron a llover. Pero en lugar de esconderse, las convirtió en contenido. Le contaba a su audiencia sobre los mensajes de muerte, casi desafiando a quienes estaban detrás de ellos a dar la cara. Look at this. Decía frente a la cámara, mostrando pruebas. These guys think they're untouchable. Ese estilo crudo y directo conectó con los venezolanos comunes que se sentían impotentes. Gabriel se transformó en un héroe digital, pero los héroes, especialmente los que hacen ruido, rara vez viven mucho en lugares donde unas palabras equivocadas pueden ser fatales. Y eso nos lleva de nuevo a aquella noche de junio. Gabriel estaba en vivo, en pleno discurso, cuando el caos estalló. Hombres armados irrumpieron en su casa en El Piñonal, disparando al menos 9 veces. Su madre fue herida en el abdomen. Gabriel colapsó frente a la cámara, mientras la sangre se acumulaba y suplicaba ayuda. La transmisión se cortó abruptamente, pero los clips se esparcieron por las redes sociales como fuego. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció rápidamente una investigación. La Fiscalía 69 fue asignada para dar con los responsables. En pocos días, la policía arrestó a Pierina Uribarri, pareja del presunto tirador Adrián Romero, acusándola de homicidio, asociación para delinquir y terrorismo. Se emitieron órdenes de captura contra Romero y otros 2 sospechosos, Wilbert González y Gerald Nieto. Las autoridades insinuaron vínculos con el Tren de Aragua, pero fueron cuidadosas al no revelar demasiado, dejando en el aire la sospecha de si se trató de una represalia de la banda, de un encubrimiento policial o de ambos. Lo que es cierto es que el atentado contra Gabriel fue más que un crimen. Es un recordatorio del precio mortal de decir la verdad en un país donde las pandillas y los funcionarios corruptos se confunden en uno.
Ariela Mejia Polanco was gunned down 8 days ago while driving her Mercedes SUV on the Cross County Parkway in Mount Vernon. El 17 de agosto de 2025, en Mount Vernon, Nueva York, la policía respondió a una llamada de rutina por un vehículo estacionado en la Cross County Parkway y realizó un hallazgo perturbador. Dentro de una camioneta Mercedes blanca, hallaron el cuerpo de una mujer que había recibido un disparo en la cabeza. Una influencer conocida por la vida nocturna de Nueva York fue encontrada dentro de la camioneta, su conjunto de diseñadora manchado de sangre, y el motor del coche aún estaba en marcha cuando llegó la policía. Los orificios de bala dejaban claro lo que había ocurrido y los investigadores confirmaron rápidamente que se trataba de un homicidio. No fue un accidente, fue un ajuste de cuentas. Inclinada sobre el volante estaba Ariela Mejia Polanco, más conocida por sus miles de seguidores en Instagram como La Langosta. Ariela no era la típica influencer que publica fotos de brunch y selfies de vacaciones. Tenía presencia en los salones de Inwood y en los clubes de Manhattan. Era la que ocupaba la zona VIP, destapaba botellas y codeaba con la realeza del hip hop. Pertenecía a la primera fila y al mundo online, y sin embargo estaba vinculada a Daniel Hernández, más conocido como Tekashi 69, quien se ganó algunos de los enemigos más mortíferos que uno pueda imaginar. Cabello arcoíris, tatuajes en la cara, ad-libs estridentes. Estalló en la fama en 2017 con Gummo. Tekashi 69 se alineó con los Nine Trey Gangsta Bloods, una facción violenta de la pandilla Bloods en Nueva York. Luego vino 2019, cuando los federales tocaron su puerta con cargos de racket que podían haberlo mantenido décadas en prisión. Tomó una decisión sorprendente en vez de plantarse. Se sentó en una sala de tribunales y delató, señalando a su antiguo agente. Su testimonio redujo drásticamente su condena a 2 años y para 2020, gracias a acuerdos por arresto domiciliario por la COVID, estaba libre. Y volvemos a Ariela. No solo era su amiga, no solo asistía a las mismas fiestas, era su compañera leal. Pero aquí está el problema. En el mundo de las pandillas, la percepción es la realidad, y para los Nine Trey y otras bandas, que ella exhibiera ese estilo de vida parecía como echar sal en sus heridas. ¿Les estaba insultando a propósito? Los informes sugieren que cooperó durante el juicio de 2019, pero aún sin eso, ser la cara pública de la vida de Tekashi después del juicio la colocó directamente en la mira. Piénsalo así, estas pandillas no siempre atacan al objetivo principal. Muchas veces es más fácil e igual de eficaz hacer daño a las personas más cercanas a él, sobre todo cuando no pueden tocar al delator protegido por el gobierno, pero sí pueden hacerle sufrir atacando a sus seres queridos. Y esa es exactamente la teoría que los investigadores están siguiendo ahora mismo. Entonces, ¿qué ocurrió esa mañana? Según las autoridades del condado de Westchester, Ariela no fue robada, no le quitaron nada y su Mercedes estaba intacta. Alguien se acercó, abrió fuego y la dejó acribillada a balazos. Un ataque al estilo de una ejecución, y en cuestión de segundos, el trabajo estaba hecho. Sus más de 500,000 seguidores quedaron en shock. Un día le daban me gusta a sus publicaciones llenas de glamour y al siguiente inundaban su página con mensajes de lamentación. Amigos y fans encendieron velas, organizaron vigilias y llenaron las redes con el hashtag Justicia para la Langosta. Incluso celebridades se pronunciaron, como Cardi B, otra figura dominicana de Nueva York, quien la lamentó públicamente y la llamó una verdadera auténtica. Pero en las calles, los rumores se propagaron rápido. ¿Era esto un mensaje de los Nine Trey, enviado años después de la traición de Tekashi? ¿O se trataba del crew dominicano ligado a la escena de drogas de Nueva York, enfadado por viejos conflictos? ¿O quizás alguien más cercano, alguien dentro de su propio círculo que se sintió traicionado? Nadie lo sabe con certeza. Hasta ahora, la policía no ha nombrado sospechosos, pero sí ha confirmado algo. Fue un ataque dirigido, y los vínculos de Ariela con Tekashi 69 no pueden ser ignorados. El 23 de mayo de 2017, en Englewood, Chicago, el rapero y personalidad de redes sociales Lamanta Taido Reese, conocido en línea como Taedo Dashuta, fue asesinado a tiros mientras estaba sentado en un porche. No fue un acto de violencia aleatorio. Su muerte se remontaba a algo que la mayoría de la gente ni siquiera pensaría 2 veces. Como suele ocurrir en la escena normal de redes sociales de Chicago, todo comenzó pequeño, una simple publicación y una respuesta. Nada inusual. Sin embargo, en las calles de Chicago, estos intercambios no son solo palabras inocuas en una pantalla. Cuando Taedo respondió a un insulto sobre su madre de Mario, Mick Gates, con solo un emoji burlón, tocó un nervio más profundo de lo que probablemente imaginaba. Taedo tampoco era un usuario común de Facebook. Formaba parte de la emergente escena del drill rap de Chicago,
Era miembro de los Black Disciples y utilizaba YouTube y Twitter para compartir su música mientras mostraba sus vínculos con la pandilla. Solo en Twitter tenía más de 28,000 publicaciones, audaces, crudas y sin filtros. Para sus fans, era entretenido. Para rivales como los Gangster Disciples, cada publicación era munición. Por fuera parece absurdo. ¿Por qué un emoji haría que las cosas se salieran de control? En la cultura de pandillas de Chicago, el desprecio público es una línea que no se cruza, porque cuando lo haces, hay consecuencias. Por eso este emoji en particular tuvo tanta importancia. Cuando Mick Gates lanzó un insulto sobre la madre de Ty Doe, y Ty Doe respondió con ese infame emoji sonriente, no se trataba de un simple pleito en línea, era una declaración de guerra. Los investigadores incluso han señalado que el cyberbanging, las provocaciones de pandillas en línea, puede aumentar el riesgo de violencia real entre pandillas en un 20-30%. La publicación de Ty Doe encajaba perfectamente en ese patrón. No era solo contenido, era una provocación. Ty Doe no era de los que retroceden. Como muchos raperos de drill, construyó su persona basada en la valentía. Sus seguidores esperaban crudeza y él se las daba. Para sus fans, sus respuestas eran la prueba de que no le tenía miedo a nadie. Chicago ya sabe lo que ocurre cuando las burlas en línea se trasladan a las calles. Innumerables raperos habían sido asesinados en conflictos iniciados en redes sociales. Ty Doe conocía esa historia, pero el silencio no era una opción. En la cultura drill, el silencio parece debilidad, y la debilidad se explota. Así que siguió publicando y burlándose de sus rivales, dejando mensajes que eran como advertencias, hasta llegar a ese emoji sonriente dirigido a Mick Gates. Para sus fans, fue salvaje. El 19 de mayo de 2017, Ty Doe estaba en un porche en Englewood cuando un coche se acercó. Se escucharon disparos, las balas lo alcanzaron y lo mataron. La policía confirmó más tarde lo que la mayoría ya sospechaba. Su muerte estaba relacionada con pandillas y su publicación en Facebook había jugado un papel clave en desencadenarla. Para Chicago, el ciclo era dolorosamente familiar. La rivalidad entre Black Disciples y Gangster Disciples llevaba décadas y cada generación heredaba los rencores de la anterior. La música drill solo los amplificaba. El 18 de mayo de 2015, Shaquan Young Papi Thomas caminaba por Washington Park, en el sur de Chicago. Su tema Killa estaba acercándose a los 2 millones de reproducciones en YouTube, una canción en la que no solo rapeaba, sino que se burlaba abiertamente de miembros caídos de los Gangster Disciples, mencionándolos por sus nombres. Papi formaba parte de la Polo Boys Gang, un grupo con lazos sueltos con los Black Disciples, y su música atacaba regularmente a sus rivales, los Gangster Disciples. Las redes sociales le daban un escenario más grande. YouTube lo convirtió en estrella, mientras que Twitter y Facebook le permitían mantener el conflicto activo en tiempo real. Esta era la época en que el cyberbanging apenas comenzaba, con las guerras de pandillas trasladándose de las esquinas de la calle a las pantallas de los teléfonos. Para sus fans, esto lo hacía emocionante, crudo y auténtico. Incluso compartía cosas personales, a veces dando pistas de su ubicación, sin saber que para sus rivales eso era como entregarles un mapa. Para 2015, las advertencias y amenazas del otro lado se estaban acumulando. Esa noche, todo lo alcanzó. Mientras Papi caminaba por la cuadra 4800 de North Kenmore Avenue, en el barrio Uptown de Chicago, alrededor de la 1:35 a.m., un coche se acercó y un hombre armado con sudadera gris le disparó a Papi en la espalda con 2 balas, antes de huir en un coche negro. Fue llevado de urgencia al Illinois Masonic Medical Center, donde falleció a causa de sus heridas. Lo que resulta impactante es lo normal que todo esto parecía para Papi y sus compañeros. Lanzar canciones de dices, publicar burlas en línea. No fue el primero y tristemente no sería el último. Nombres diferentes, mismo patrón. Su música todavía está en línea. Killa sigue sumando reproducciones, un recordatorio del delicado límite que caminaba entre la fama y la supervivencia. La historia de Young Papi muestra qué tan delgada puede ser esa línea cuando cada letra y cada publicación tiene el poder de costarte la vida. And then we got a video sent through to us off Instagram page of these kids going through the car and stealing everything. El 13 de julio de 2021, en Gold Coast, Australia, Troy Williams, mejor conocido como Candyman 2.0, tomó su teléfono y se quedó paralizado. Un video se estaba haciendo viral en Instagram, etiquetado directamente a su cuenta, y en él aparecía un grupo de adolescentes enmascarados, apenas unos chicos, riendo mientras saqueaban el Mercedes de $130,000 de su novia embarazada, Anita. Movían sus gafas de diseñador, se probaban sus relojes e incluso le hacían gestos a la cámara.
Para alguien como Troy, que vivía para presumir, eso fue una pesadilla. Su imperio estaba construido sobre autos caros, fiestas en la piscina y la imagen de que nada podía tocarlo. Hasta ese momento, cuando en un solo video, unos chicos lo hicieron ver débil, pero esto no pasó de la nada. En marzo de 2021, Troy ya estaba causando problemas, sintiéndose intocable tras esquivar cargos graves por un incidente de conducción peligrosa en un encuentro de autos. Se fue a Instagram y comenzó a criticar, llamando a los punk kids que arruinan la costa, burlándose de las pandillas juveniles que robaban casas, autos y presumían sus crímenes en línea. Cuando llegó a casa, frente a su fila de superautos, los desafió. You little rats think you're gangsters. Come try that at my place. See what happens. Pero los chicos a los que estaba burlando lo tomaron personalmente. Estas pequeñas pandillas juveniles que se hacían llamar Coast Shadows eran imprudentes pero audaces. Resentían cómo Troy presumía su riqueza mientras ellos luchaban por sobrevivir en los suburbios. Entonces, el arrebato de Troy encendió un fuego y ellos esperaban la oportunidad perfecta para vengarse. Esa oportunidad llegó en julio, cuando Anita fue a un chequeo prenatal. La pandilla vio su Mercedes, entró a la fuerza y se llevó todo: bolsos, joyas, la mercancía personalizada de Troy e incluso la foto de su ultrasonido. Y en vez de ocultarlo, grabaron todo y lo publicaron en la cuenta de Troy. And they knew who we were because they tagged us when they stole it and said, "Got your stuff, Troy Candy." No fue solo un robo. Uno de ellos gritó: "This is for the disrespect, Candy. Gold Coast owns you now. You disrespect us. We disrespect you." Horas después, Troy respondió. Subió un video en primer plano, mostrando sus brazos cubiertos de tatuajes, voz firme pero fría. Ofreció una recompensa de $5,000 por información sobre los ladrones. Sus seguidores rápidamente enviaron pistas, capturas de pantalla de cuentas, nombres de los chicos e incluso matrículas. Y en menos de un día, Troy sabía exactamente quiénes estaban detrás. Pero en lugar de llamar a la policía, decidió manejarlo por su cuenta. Para el 15 de julio, Troy localizó a la pandilla en un parque de Coomera, donde solían reunirse. Llegó en un Lamborghini negro acompañado de un par de sus grandes amigos del mundo de los autos, sin armas ni puños, pero no estaba jugando. Salió del auto y gritó. You boys thought that was funny? Los chicos salieron corriendo, pero algunos quedaron acorralados y, bajo presión, devolvieron la mayoría de las cosas robadas. Uno de ellos, el líder, no se inmutó. Tenía apenas 15 años. Con tatuajes recién hechos, miró fijamente a Troy y murmuró. This ain't over, Candy. You dissed us first. We'll hit harder next time. Por el momento, las cosas se calmaron. Troy recuperó sus pertenencias e incluso trató de darle un giro educativo a la historia, compartiendo el momento en línea y advirtiendo a los jóvenes no malgastar su vida en el crimen. Parecía que el drama había quedado atrás, pero los rumores no cesaron. A finales del 2021, cuentas anónimas comenzaron a hostigar a Troy, filtrando lo que aseguraban era su nueva dirección, publicando amenazas y presumiendo de haberle pinchado los neumáticos en encuentros de autos. Muchos creían que era el mismo grupo de chicos. Luego, a principios de 2022, la policía allanó su casa por cargos de posesión de drogas, y los rumores decían que la alerta había venido de ellos, su venganza por la humillación que les había causado. Para 2023, Troy había lanzado su propia bebida energética, G-Up. Asistió a fiestas con grandes empresarios como Adrian Portelli y celebró la llegada de un hijo con Anita. Pero por primera vez, le recordaron que no era tan intocable como creía, gracias a una pandilla juvenil. Al final, la historia de Troy muestra qué pasa cuando el ego y la calle chocan. Quiso demostrar que nadie podía tocarlo, y al hacerlo, se convirtió en un gran objetivo. Esos chicos no eran criminales endurecidos, pero tuvieron el valor de enfrentarse a alguien más grande que ellos, y por un breve momento, lo lograron. Troy Williams sigue vivo, sigue viviendo el estilo de vida, llamándose Candyman 2.0, pero en el fondo, sabe lo que duele ser puesto en su lugar, y sabe que por brillante que seas en línea, siempre habrá alguien esperando en las sombras. El 24 de septiembre de 2011, en Nuevo Laredo, México, se encontró una nota sobre el cuerpo mutilado de una mujer tendida junto al monumento a Cristóbal Colón, con un teclado de computadora horriblemente colocado sobre su cabeza y cables desparramados como venas. La nota decía: Okay, Nuevo Laredo en vivo and social media sites. I am Nena de Laredo, and I'm here because of my reports and yours. For those who don't believe this happened to me because of my actions, thank you for your attention. La Nena de Laredo.
Esas 4 Zetas son la tarjeta de presentación de los Zetas, un cártel despiadado en la región. Y esto no fue solo otro asesinato en una ciudad plagada por ellos. Fue una declaración clara y fuerte. Si hablas de nosotros en línea, este será tu destino. Para contextualizar, la nena de Laredo era Marisol Macías Castañeda, una persona fuera de internet. Tenía 39 años y era la subdirectora del periódico local Primera Hora. Una profesional respetada, pero como la mayoría de los reporteros en Tamaulipas, evitaba escribir sobre los cárteles en la prensa. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía lo que les pasaba a los periodistas que lo hacían. Por la noche, se volvía la nena de Laredo, una voz activa en Nuevo Laredo en Vivo, un foro de periodismo ciudadano, donde usuarios anónimos advertían a los vecinos sobre tiroteos, retenes de los cárteles y rutas seguras para volver a casa. Piensa en ello como un mapa de supervivencia digital en una ciudad donde la prensa había sido silenciada y los canales oficiales eran inútiles. En aquel entonces, Nuevo Laredo era uno de los focos más sangrientos del norte de México. Justo al otro lado del río, frente a Laredo, Texas, era un territorio codiciado por los Zetas, un cártel que no solo traficaba drogas, estaba formado por exmilitares de fuerzas especiales que se volvieron rebeldes, señores de la guerra, fuertemente armados, brutalmente organizados y hambrientos de control absoluto. No solo traficaban cocaína o extorsionaban negocios, se alimentaban del terror. Su objetivo no era simplemente hacer dinero, era dominar cada rincón de la vida, y eso implicaba silenciar a cualquiera que hablara. La nena no solo publicaba advertencias vagas, se burlaba directamente de los Zetas, instando a otros a exponer sus movimientos y llamándolos ratas. Sus publicaciones rebosaban determinación. Keep reporting. Soon these rats will fall. Animaba a los vecinos a seguir informando al ejército y a la marina, compartiendo información que podía salvar vidas. Para los ciudadanos comunes, ella era un salvavidas. Para los Zetas, ella era un problema, un verdadero desafío, porque cada publicación de la nena los delataba, los hacía ver vulnerables, interrumpía sus operaciones, pero el 23 de septiembre de 2011 la secuestraron. Al día siguiente, escenificaron su brutal asesinato de la manera más pública posible. Su cabeza sobre el teclado no fue un accidente, era un castigo simbólico por usar internet en su contra. Y la nota forzaba a su identidad en línea a confesar, como si incluso en la muerte se la obligara a admitir su derrota. Sorprendentemente, la nena no fue la primera. Apenas 2 semanas antes, el 13 de septiembre de 2011, 2 personas, un hombre y una mujer, fueron encontrados colgados de un paso elevado en Nuevo Laredo. Su crimen, ser soplones de internet. Un cartel fijado a ellos advertía a otros dejar de reportar la actividad del cártel en redes sociales. Para finales de 2011, al menos 4 periodistas ciudadanos en línea en Nuevo Laredo habían sido brutalmente asesinados. Los Zetas no solo controlaban las calles antes del asesinato de la nena. La gente pensaba que el anonimato en línea los mantenía a salvo. Pero después de ella, los foros se silenciaron, las personas cerraron sesión y todos comprendieron que un nombre de usuario no podía protegerlos. El miedo se extendió como fuego. Incluso los más valientes se dieron cuenta de que si los Zetas te querían, un nombre de usuario no te salvaría. A nivel global, su caso llamó la atención. La UNESCO lo condenó. Grupos de derechos humanos pidieron mejores protecciones y periodistas de todo el mundo empezaron a preguntar cómo podían mantener seguros a los reporteros ciudadanos. Para la gente de Nuevo Laredo, la muerte de la nena no fue solo un titular más. Fue la prueba de que ninguna forma de expresión era segura, que podía costarte la vida, incluso con buenas intenciones. Ella solo intentaba proteger a su comunidad y eso por sí solo la convirtió en un blanco. En octubre de 2011, comenzaron a circular videos de figuras enmascaradas prometiendo exponer toda la red de los Zetas. Anonymous lanzó la operación OP Cartel, afirmando que uno de sus miembros había sido secuestrado por los Zetas en Veracruz, y advirtieron que revelarían operativos del cártel e incluso a sus aliados políticos si su compañero no era liberado. Los Zetas, en respuesta a estas amenazas, contrataron a un hacker y a su vez amenazaron con matar a 10 civiles por cada nombre filtrado. Finalmente, Anonymous se retiró tras la liberación de su miembro, pero el episodio desató paranoia. Blogueros locales, como los de Nuevo Laredo en Vivo, de repente parecían parte de la misma rebelión en línea. Incluso si no estaban conectados a Anonymous, el momento hacía que sus publicaciones parecieran un levantamiento digital contra el cártel, y los Zetas estaban ansiosos por dar un ejemplo. El 9 de noviembre de 2011, la ciudad de Nuevo Laredo despertó a otra pesadilla. Cerca del monumento a Cristóbal Colón, los peatones se quedaron paralizados al ver lo que tenían frente a ellos. Un cuerpo estaba tirado a la intemperie, mutilado, decapitado,
y colocado de manera que era imposible ignorarlo. Un teclado de computadora y unos audífonos habían sido colocados cerca, dándole un toque teatral macabro. Pero lo que más aterrorizó a la gente no fue solo la violencia, sino el mensaje escrito a mano junto al cuerpo, como un pie de foto. Hello? I'm Rescott Tripas, and this happened to me because I didn't understand that I shouldn't report things on social networks. Para la mayoría de los forasteros, el nombre no significaba nada, pero dentro de Nuevo Laredo, la palabra rascatripas causó gran conmoción, porque estaba vinculada al mundo subterráneo del periodismo ciudadano en línea. Durante meses, los locales habían recurrido a foros anónimos como Nuevo Laredo en vivo para mantenerse un paso adelante del peligro. Los periódicos convencionales estaban paralizados por el miedo. Los periodistas que se atrevían a cubrir la violencia de los cárteles eran amenazados, secuestrados o asesinados, así que la gente común intervenía, usando apodos, ingresaban a los foros para advertirse mutuamente. Don't go down this street. There's a shootout. Avoid this block. The Zetas set up a checkpoint. Someone just got kidnapped near this store. Era un periodismo rudimentario y comunitario para la supervivencia, y los cárteles lo detestaban. Temían que si la gente común podía usar Internet para compartir información, el poder se les estaba escapando de las manos. Incluso si Rascatripas nunca mencionó nombres ni reveló secretos, simplemente desafiar el silencio era suficiente para humillarlos, y según la lógica del cártel, la humillación exige sangre. Su muerte se convirtió en parte de su manual de operaciones, usando símbolos similares a los anteriores, una nota, un cuerpo, exactamente como querían. De repente, Internet se silenció. Las personas que antes advertían a sus vecinos cerraron sesión, otras eliminaron sus cuentas. La parte más perturbadora, Rascatripas quizás ni siquiera era el bloguero que los Zetas afirmaban. Puede que nunca hubiera publicado una palabra contra ellos, pero en el territorio del cártel, el irrespeto no siempre se trata de insultos. A veces simplemente es presionar, publicar, y por eso un hombre perdió la vida. Una chinga, no sé qué gorra ponerme. Este es de Hash Club. Son las que más me han gustado, están muy vergas. El 16 de agosto de 2025, en Temixco, Morelos, Camilo Ochoa, mejor conocido como El Alucín, estaba escogiendo ropa en su casa, grabando un video casual para Instagram, riéndose de lo lleno que tenía su armario. Y minutos después, un sicario irrumpió por la puerta principal y el resto pasó a la historia. La noticia se difundió muy rápido, ya que miles de personas habían visto su video horas antes. Ahora los titulares decían que había sido ejecutado en su propia casa. Camilo no era un chico que tropezó con la fama en YouTube. Venía de familia acomodada. Su familia había construido El Pollo Loco, la cadena de pollos asados que creció de Sinaloa a Estados Unidos. A sus 20 y tantos años, trabajaba en el negocio, viviendo cómodamente, pero en 2004 todo cambió. Fue secuestrado por los Zetas y retenido durante 7 días hasta que su familia pagó el rescate. La mayoría de las personas habría tomado eso como una advertencia para mantenerse lejos del mundo del cártel, pero para Camilo no. Se enganchó y se adentró más, involucrándose en el tráfico de drogas y buscando conexiones en Colombia. Para 2014 ya no estaba experimentando. Se había convertido en un jefe de plaza en Mazatlán, manejando territorio para el cártel de Sinaloa bajo el mando de Damaso López Núñez, conocido como El Licenciado. Pero el cártel de Sinaloa no estaba unido tras la captura de El Chapo. Las facciones comenzaron a dividirse. Camilo se alineó con los hijos de El Chapo, los Chapitos, y esa decisión lo perseguiría por el resto de su vida. En 2015, Camilo fue detenido con un arma de grado militar y sentenciado a 7 años de prisión. Mientras estaba allí, según reportes, el licenciado, antes su aliado, ordenó su muerte a través de El Mayito Flaco, hijo de El Mayo Zambada. El intento falló. Camilo sobrevivió, cumplió su condena y salió en 2022 con una nueva misión. Su padre estaba enfermo, sus hijas le suplicaban que dejara la vida del cártel y él afirmaba estar fuera de los viejos caminos. Entonces recurrió a las redes sociales. En YouTube e Instagram se reinventó como El Alucín, El Alucinante, El Narrador, compartiendo historias salvajes sobre secuestros, tratos fallidos y los códigos de los narcos de antaño. La gente amaba esa información interna, ganó miles de seguidores, mezclando narración con estilo y carisma. No solo compartía experiencias, empezó a lanzar indirectas directas a La Malliza, la facción leal a El Mayo y su hijo Mayito Flaco. En podcasts y lives de Instagram, los criticaba por ser
salvajes y por abandonar los llamados valores de los narcos de antes. En un video, el último que publicó el día que murió, acusó a Mayito Flaco de no perdonar a 2 menores durante un ataque, uno de ellos autista, y lo contrastó con el Mayo, quien, a pesar de cooperar con las autoridades de Estados Unidos, al menos trató de mantener la paz. Para mediados de 2025, la situación se volvió seria. Volantes literalmente se lanzaron desde aviones sobre Culiacán con una lista negra de 25 nombres. En ella estaban Peso Pluma, Marquitos Toys y sí, el Alucín. El mensaje afirmaba que estas personas eran títeres de los Chapitos y debían ser eliminadas. Luego llegaron las advertencias. Varios restaurantes de El Pollo Loco fueron atacados en Nuevo León. Camilo sabía lo que significaba. En entrevistas, admitió que ya estaba siendo objetivo y suplicó a las autoridades que actuaran, diciendo que el gobierno solo se preocuparía cuando algo pasara a alguien importante. Aún así, no dejó de publicar. Seguía transmitiendo en vivo, seguía burlándose, seguía hablando. Uno podría pensar que era confianza, negación o la misma adrenalina que lo había atraído al mundo del cártel años antes. De cualquier manera, no se echó atrás. Y entonces llegó el 16 de agosto de 2025. Camilo se vistió bien, grabó de manera casual, se rió de su armario y horas después, sicarios irrumpieron en su casa. Corrió al baño, pero ya era demasiado tarde. Frente a su esposa, el ataque se desarrolló. Múltiples disparos acabaron con su vida al instante. Para entonces, 6 personas más de esa lista negra ya estaban muertas, incluido el hermano del influencer Marquitos Toys. Las calles susurraron rápidamente lo que todos ya sospechaban. Era ajuste de cuentas. Tras su muerte, sus canales en redes sociales quedaron en silencio. Los fans discutían en línea sobre valentía y temeridad, y otros se preguntaban si solo estaba exponiendo verdades o buscando vistas. Fuera como fuera, los cárteles no juegan según las reglas de Internet. Para ellos, Camilo no era un influencer, era un hombre que hablaba demasiado, arrastraba sus nombres al ojo público y los burlaba frente al mundo. Y ese tipo de falta de respeto no queda solo en línea. Papas, yo te me pongo a traer lo que sea la verga. Así que el Mencho a mí me pela la verga. El 18 de diciembre de 2017, el ruido de un bar en Zapopan, Jalisco, se rompió de golpe cuando sicarios del grupo élite del cártel Jalisco Nueva Generación entraron. En cuestión de segundos, abrieron fuego contra un adolescente que pensaba que era intocable. Ese adolescente era Juan Luis Lagunas Rosales, mejor conocido como el Pirata de Culiacán. Juan nació en Navolato, Sinaloa, y creció en circunstancias difíciles. Sus padres lo abandonaron temprano y fue criado por su abuela. La escuela no lo motivó. A los 15 años abandonó los estudios y comenzó a lavar autos en Culiacán para sobrevivir. En medio de ese caos, encontró un camino diferente: las redes sociales. Sus clips salvajes, bebiendo licor, contando chistes crudos, tropezando en fiestas, eran crudos, divertidos e instantáneamente compartibles. Los fans lo veían como un rebelde sin miedo, alguien que vivía la vida de la que ellos solo se reían en broma. En línea, el chico de Navolato se convirtió en un símbolo de desafío. Tenía más de 1 millón de seguidores en Facebook y otros 300,000 en Instagram, y a sus fans les encantaba verlo gritar frases como "puro pirata" mientras bebía whisky directo de la botella. A simple vista, parecía solo un adolescente divirtiéndose en Internet, pero en México, ese tipo de comportamiento no siempre pasa desapercibido. La temeridad tiene límites. Juan no solo estaba entreteniendo, estaba rozando la cultura narco, y luego, una noche, durante una transmisión en vivo, se pasó de la raya. Borracho y riendo, Juan mencionó un nombre que nadie se atrevía a pronunciar: Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, líder del CJNG. El Mencho no era solo otro jefe de cártel, era uno de los hombres más temidos de México, controlando una organización violenta responsable de miles de muertes. Sin embargo, el pirata, balbuceando palabras y burlándose, lo insultó directamente. El Mencho a mí me pela la verga. Un insulto crudo dirigido al capo del cártel. Era el tipo de cosa que un adolescente diría para verse rudo en línea, sin comprender lo que eso significa en el mundo real. Esa noche de diciembre, Juan bebía con amigos en el bar Mentados Cantaros. Testigos recuerdan una camioneta negra llegando y varios hombres armados entrando. En segundos, las balas lo alcanzaron. Los reportes indican que recibió al menos 15 disparos. El gerente del bar también resultó gravemente herido, pero Juan murió antes de que alguien
alguien pudiera reaccionar, siendo identificado después por sus tatuajes. La noticia de su asesinato se difundió tan rápido como sus videos virales, y las redes sociales explotaron en shock, memes y teorías interminables. Algunos insistieron en que fue un golpe directo ordenado por el men, castigo por el insulto. Las autoridades, como siempre, ofrecieron pocas respuestas, pero para sus fans y para cualquiera que lo mirara, la lección era brutalmente clara. En un lugar donde el poder del cártel es absoluto, burlarse del hombre equivocado no es un juego. Lo que hace esta historia aún más trágica es lo joven que era el pirata, un chico apenas con edad suficiente para conducir, pero con millones de vistas y fans animándolo. Encarnaba una cultura donde la fama y el dinero parecían valer cualquier riesgo, incluso cuando ese riesgo significaba provocar a los criminales más mortales de México.